Bueno, vamos a hablar de los fármacos. Estos son nombres genéricos, ¿sí? Son nombres originales. Después van a tener nombres comerciales, ¿sí? Lo que ustedes tienen que aprender hoy es lo genérico. ¿Cómo se llama la droga originalmente? Ayer me dijeron algo sobre el cambiar, pero de nombre comercial, ¿verdad? Por ejemplo, cambiamos un enalapril que se llama Glioten por un Cardaten o lo que sea, ¿verdad? El nombre. Hay algo que en la práctica se ve, que son las drogas que son denominadas bioequivalentes, ¿verdad? Que hay una droga original y son similares a la droga original. Esas son mucho mejores como su perfil y su potencia. Por supuesto, son mucho más caras, ¿verdad? Pero en este caso nosotros siempre elegimos lo mejor para nuestros pacientes, ¿verdad? Eso vamos a poner de ejemplo enseguida. Bueno, captopril, nalapril, nalaprilato, lisinopril, venacepril, fosinopril, ramipril, quinapril, trandolapril, moexipril y perindopril. Son los fármacos disponibles de IECA en nuestro medio. No son muchos y quizás se preguntarán, ¿todos estos se usan? No. Los más disponibles son el capto, en Brasil se usa mucho capto, enalapril, ¿verdad? Se usa mucho acá en Paraguay, barato, accesible, ¿verdad? Perindopril, ramipril y lisinopril, un poco más caro, ¿verdad? Pero están disponibles. El Vena, el Fosi y el Trando no se comercializan muy cotidianamente. Ahora, se preguntarán cuál de ellos elegimos. Cada médico va eligiendo su medicamento único, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta el enalapril, yo me quedo con el enalapril. No hace falta que a vos te damos ramipril, a vos enalapril, a vos lisinopril, a vos... No funciona así el sistema, ¿verdad? Lo importante es que yo administro un IECA, ¿verdad? El IECA es el sistema. Bueno, ¿para qué usamos? Para el tratamiento de la hipertensión, dijimos que era el primer paso. Es el pilar de la insuficiencia cardíaca, enseguida vamos a ver. Disminuye la resistencia vascular periférica, produce vasodilatación. ¿Por qué produce vasodilatación? Básicamente porque neutraliza la angiotensina 2. Porque neutraliza a la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor, ¿verdad? Bueno, también la presión arterial media. ¿Cómo se mide la presión arterial media? PAM. Presión arterial media. Son 2 diastólicas más sistólica sobre 3. Memorícense esto. No es lo mismo presión diferencial. PAM es totalmente aparte. ¿Por qué tengo que saber la PAM? ¿De qué me sirve esta información? El día de mañana ustedes van a ver que llega un paciente crítico o de urgencia o de emergencia y le van a conectar a un monitor. ¿Conocen el monitor? En donde tira los signos vitales de un paciente. Saturación, pulso, ¿qué más? Ritmo, ¿verdad? Le pueden colocar los electrodos, le va a tirar el electrocardiograma y le colocan el esfingomanómetro que va conectado al monitor y le va a calcular la PAM. Y le va a decir, bueno, el paciente tiene PAM de 80. Está bien. ¿De qué me sirve saber la PAM? ¿Se recuerdan que el riñón soporta presiones? O sea, no tiene tolerancia con la hipotensión. Entonces, ¿cuánto es la PAM mínima que soporta un riñón para antes de entrar en insuficiencia renal? Ahí tenemos en cuenta la PAM. Y la PAM mínima es 65 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente vino con 80 y ustedes están viendo que está cayendo,
llega a 60 y dice, este paciente va a hacer bloqueo renal en 6 horas si yo no interfiero, ¿verdad? Para eso nos sirve la PAM. Es un término muy utilizado en pacientes críticos, graves, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes para aumentar la presión de un paciente y elevar la PAM? Muy bien, un suero, un sueriño, ¿verdad? Le damos cargas, le damos volumen, hacemos el trabajo de la aldosterona, ¿verdad? Le ponemos una vía y le cargamos. Eso va a aumentar la presión volumétrica, la presión hidrostática y va a subir la PAM. También podemos dar vasopresores como noradrenalina o cardiotónicos como la dobutamina. Pero eso vamos a ver. Lo importante que quiero que entiendan es qué hago para subir esa presión. Para bajar es fácil. Le damos un IECA, ¿verdad? Bueno, también dice que disminuye la presión sistólica y diastólica, contribuye en la dilatación arteriolar, incrementa la adaptabilidad de la arteria. ¿Qué es la adaptabilidad y la capacidad de distensión que tiene una arteria? Ustedes saben que mencionamos que los ARA2, perdón, la angiotensina 2 es un factor fibrosante, o sea, endurece, se vuelve más rígida la arteria, entonces pierde la adaptabilidad. Este fármaco devuelve la adaptabilidad de las arterias. De gran calibre, dice, de gran calibre como la aorta. Bueno, reduce la presión sistólica y esto es importante, solamente es efectivo en un 50% de los pacientes. O sea, van a controlar con un solo IECA. Acá ya nos dice esta literatura que solamente la mitad de los pacientes ustedes van a poder controlar con un tratamiento único, ¿verdad? Es más, eso ya saben las guías internacionales y hoy ya no es, si se ponen a leer la guía internacional de la guía europea, por ejemplo, dice, ustedes detectan hipertensión y ya no entran solo con IECA, entran con 2 fármacos ya, porque saben que solamente van a controlar la mitad, ¿entienden? Pero eso ya es más, vamos a ver el año que viene la guía. Bueno, acá dice disminución sistólica del ventrículo izquierdo, o sea, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Sabemos que eso se asemeja a una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Evita o retrasa, dice que evita o retrasa la progresión de la insuficiencia cardíaca, que era la incapacidad de inyectar sangre por parte del ventrículo izquierdo principalmente. Bueno, también aminora o disminuye la muerte súbita. ¿Qué es muerte súbita? Un corazón dañado, perjudicado, deteriorado, que de repente para. Esa es muerte súbita. Para y muere, ¿verdad? Entonces disminuye la posibilidad de morirse por muerte súbita cardíaca. También infarto o miocardio está indicado y disminuye la hospitalización y mejora la calidad de vida del paciente. Son efectos que no vamos a ver de inmediato, son efectos que se ven a largo plazo. El paciente va a vivir mejor, va a respirar mejor, va a tener mejor perfusión. Todo este fármaco hace eso, ¿no? Bueno, reduce la poscarga, la tensión sistólica de la pared, la tensión que ejerce la pared ventricular, y aumenta tanto el gasto cardíaco como los índices cardíacos. O sea, mejora lo que es el trabajo cardíaco en sí. Ahora la pregunta sería, ¿qué es poscarga? Muy bien. O sea, es la resistencia que ofrecen los vasos ante una contracción sistólica. Eso es la poscarga. Y si reduce la poscarga, ¿qué produce? Porque estamos hablando de resistencia vascular. Reduce la vasoconstricción, por lo tanto produce vasodilatación periférica para reducir ese trabajo sistólico, ¿verdad? Bueno, en la disfunción sistólica, dice la angiotensina 2, disminuye la adaptabilidad arterial, eso ya dijimos, ¿eh? Disminuye la adaptabilidad porque produce rigidez, fibrosis, estenosis, y por lo tanto esto revierte el IECA.
Bueno, en el infarto agudo de miocardio, que dijimos que era necrosis, y toda célula que muere en el corazón ya no se regenera. Ese es un problema, ¿verdad? No se regenera. Los efectos beneficiosos en el infarto agudo de miocardio son grandes en sujetos hipertensos y diabéticos. Dicen el infarto agudo en el periodo inmediato incluso. Ahora infartó, ahora le agrego un IECA. ¿Cuál es el problema? Que los IECA son hipotensores y en el infarto suele haber hipotensión, ¿verdad? Porque hay muerte de un grupo de células y por lo tanto cae la presión arterial. Bueno, nos recomienda este slide que continuemos por largos periodos de tiempo, aun si no son hipertensos, ¿verdad? Porque tiene efectos beneficiosos para la fibrosis cardíaca. Son medicamentos antifibróticos. Bueno, también se recomienda en la insuficiencia renal crónica, en la nefropatía renal, o sea, en la nefropatía crónica, porque son nefroprotectores. ¿Qué significa eso? Protegen al riñón, aseguran una nutrición efectiva, porque son vasodilatadores de la arteria aferente, ¿verdad? Entonces, si vasodilatamos la arteria, entra más volumen y se perfunde mejor los glomérulos, se filtra mejor la orina y por lo tanto son nefroprotectores. También disminuye la progresión, dice, retinopatías. Disminuye la progresión, no revierte, pero hace que no progrese si los pacientes tienen retinopatías. Ustedes saben que eso puede producir sangrado, puede producir desprendimiento de la retina y ceguera. O amaurosis, o como quieran llamarlo, ¿verdad? Bueno, siempre digo que cada fármaco que ustedes indican, porque esto en algún momento van a indicar, bueno, no voy a ser yo clínico, pero va a venir la abuela y le va a decir, yo estoy tomando enalapril, ¿qué voy a decir al respecto? Está bien, ¿verdad? Me produce mucha tos. Entonces ustedes tienen que conocer, ¿sí? Tienen que saber cuáles son los efectos adversos o secundarios de los IECA. En primer lugar, dice que puede producir hipotensión en los primeros días. Generalmente se debe a una venodilatación intensa que produce este fármaco, pero posteriormente se compensa. O sea, puede producir hipotensión transitoria. En el segundo lugar tenemos la tos, que si bien es un reflejo, en este caso se estimula por el aumento de las bradicininas pulmonares. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en aparecer la tos? Porque no es que mágicamente van a subir todas las bradicininas. Tiene un proceso de acumulación, ¿verdad? Normalmente se presenta en 5 días a 7 posterior al consumo de un IECA. O sea, al inicio no va a tener tos, después nomás va a empezar a tener tos seca, irritante y persistente. Molesta, no va a poder dormir el paciente, ¿verdad? Bueno, 5 a 20% de todos los pacientes que consumen IECA van a tener tos. Eso se ve más o menos en un promedio total de 10%. 1 de cada 10 va a tener tos seca, ¿verdad? Y no va a desaparecer. No es que se va a adaptar el sistema y después va a dejar de tener tos. No, va a tener tos. ¿Qué normalmente el médico piensa si un paciente viene con tos? Que es un proceso infeccioso, ¿verdad? Que es un proceso infeccioso y le da un antitusivo, o le da un antigripal, o le da un antiinflamatorio, o le da un antihistamínico, o un analgésico, o los que están muy fuera de sistema y no se fueron a la clase de farmacología, le dan un antibiótico ya de entrada, ¿verdad? Muchos casos había sido, el problema es que consume un IECA. Entonces lo primero que vamos a preguntar, señora, ¿usted consume algún tipo de antihipertensivo? Sí. ¿Cómo se llama? Enalapril. Ah, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suspender el tratamiento. En ese caso sí se suspende y reemplazamos por un ARA2. Por eso dice ARA2. ¿Verdad? Bueno, pero al segundo día vuelve a venir
y le dice, doctor, sigo con tos. No funcionó tu tratamiento, ¿verdad? Y ustedes le van a decir, fíjese que la bradicinina disminuye recién a partir del 5º a 7º día, o sea, va a seguir teniendo tos por una semana aproximadamente, y después va a desaparecer, ¿entienden? No le den antitusivo. Bueno, genial. También puede producir hiperpotasemia, potasio elevado. ¿Cuánto es el nivel de potasio normal? Muy bien, 3,5 a 5,5, ¿verdad? 3,5 a 5,5 es el límite del potasio. Si supera el 5,5 están frente a una hiperpotasemia. ¿Puede producir esto? Sí, pero más bien en personas que tengan falla renal, que tengan alguna disfunción renal, es más susceptible. Y ustedes ven acá una T picuda, ¿verdad? ¿Dieron el electrocardiograma del año pasado? P, QRS, y acá tendría que estar una T pequeña pero enorme, ¿verdad? Una pirámide ahí. Ese es signo de hiperpotasemia. ¿Verdad? No se preocupen, porque vamos a volver a dar. Y mucho más profundamente, ¿verdad? Así que no hay de qué preocuparse. Hay algo que tienen que saber, que el nivel de esta montaña de T va subiendo a medida que va subiendo el potasio. O sea, ustedes pueden saber más o menos cuánto es el potasio solamente por el electrocardiograma. Bueno, y es peligroso la hiperpotasemia. Muy bien, puede llegar a un paro cardíaco, ¿verdad? Puede llegar a un paro cardíaco por hiperpotasemia. Bueno, insuficiencia renal también, principalmente si tenemos la condición de estenosis bilateral congénita de la arteria renal. Solamente en ese caso puede generar una insuficiencia renal. ¿Qué es estenosis? Muy bien, estrechamiento. Parece fácil, ¿verdad? Parece fácil. ¿Qué es lo que es estenosis, verdad? Una vez pregunté en el examen, ¿qué era estenosis? La mayoría se equivocó, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepan estenosis, dilatación, etc. Bueno, angioedema. Angioedema o edema angioneurótico. Puede ocasionar muerte debido a la insuficiencia respiratoria, sí, a la obstrucción respiratoria más bien, porque ustedes ven cómo se dematizan los párpados, la boca tiene un tamaño considerable, el labio, ¿verdad? Y ese no es el problema, es un problema estético. El problema es que se inflama la glotis, ¿verdad? La glotis cierra la glotis. Bueno, puede ocasionar la muerte en 0,1 a 0,5%. Es el peor efecto adverso que tienen los IECA, ¿verdad? Bueno, ¿entendieron bien lo de la tos? Es el efecto adverso más frecuente que van a encontrar con un IECA. ¿Qué van a hacer si el paciente tiene tos? Muy bien, se troca, ¿verdad? Se cambia. No es que suspendemos y le mandamos a la casa, no, tenemos que ponerle otro antihipertensivo, ¿verdad? Bueno, también tiene efecto fetopático, o sea, efecto tóxico porque produce hipotensión fetal, y si produce hipotensión no le va a llegar la suficiente sangre al feto y va a haber trastornos en el desarrollo. Entonces está contraindicado en el embarazo, en la gestación, este fármaco. Todos. Bueno, ¿qué pasa si la señora de 35 años era hipertensa, estaba consumiendo enalapril o captopril y se embaraza? Tienen que trocar, ¿verdad? Le van a decir, señora, este fármaco no puedes tomar, y le van a agregar otro que no sea fetotóxico. Hay un problema, la mayoría son fetotóxicos. Entonces está muy restringido el tratamiento de la hipertensión en la embarazada. ¿Van a saber? Sí, van a saber. Bueno, vamos a aprender dentro de poco cómo tratamos una hipertensión en la gestante, ¿verdad? Bueno, exantema maculopapular también da tipo una reacción alérgica dermatológica. Puede ocurrir, generalmente se asocia con el captopril, y los menos frecuentes son disgeusia. ¿Qué es disgeusia?
alteración del sabor, ¿verdad? Ustedes comen una hamburguesa y le sabe raro, no sabe a hamburguesa. Eso ocasiona los IECA, pero de manera muy poco frecuente. ¿Y qué es ageusia? Muy bien, no siente el sabor. Eso producía el coronavirus. Ustedes tenían coronavirus, no olían nada, ¿verdad? Y no sentían el sabor. Eso es COVID-19, ¿verdad? Bueno, neutropenia, caída de los neutrófilos, más susceptibilidad a infecciones bacterianas, pero es raro. Y glucosuria. Van a ver glucosa en orina. ¿Verdad? ¿Es normal que haya glucosa en orina? Muy bien. ¿Cuánto tiene que tener de glucosa en plasma para que filtre el glomérulo? ¿A partir de cuánto miligramos por decilitro de glucosa plasmática filtra en la orina? Pregunta de reválida, ¿verdad? 180. A partir de 180 de glucosa central no tiene capacidad de retener el glomérulo y filtra. Y ahí van a ver glucosa, una cruz en su orina simple, ¿verdad? Sin embargo, en este caso puede producir este efecto sin hiperglicemia central. ¿Qué riesgo tengo de tener glucosa en orina? ¿Tiene algún problema? Sí, ustedes saben que las bacterias se nutren de glucosa. Le gusta la glucosa a la bacteria, entonces soy más susceptible a tener infecciones urinarias. A repetición, ¿verdad? Bueno, los antiácidos sabemos que tienen trastorno en su absorción, o sea, disminuye la biodisponibilidad. Y estos antiácidos son, por ejemplo, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio, por ejemplo, el uvasal. ¿Conocen el uvasal? Cuando comen mal y consumen un antiácido local. Bicarbonato de sodio, por ejemplo. Bicarbonato de sodio por vía oral ayuda a reducir la acidez. Bueno, y los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, pueden disminuir su efecto. O sea, no es recomendable asociarlo con estos fármacos. Vamos a hablar de cada uno básicamente. El primero es el enalapril. Maleato de enalapril o enalaprilo es un profármaco. Sabemos que esto se convierte en enalaprilato, que es su fármaco activo, posterior al metabolismo hepático. Es un potente inhibidor del ECA, ¿verdad? Se absorbe con rapidez por vía oral. Esto sí es importante, pero no tan rápido como la vía endovenosa, ¿eh? Tarda un poco de tiempo. No se altera con medicamentos. Una ventaja. Hay IECA que necesitan consumirse en ayunas, por ejemplo, ¿eh? En yeyuno. Bueno, su vía media plasmática es corta, 1.3, pero debido al metabolito puede llegar a 11 horas. Su vía media plasmática. Bueno, su eliminación es renal. Ese es un problema en caso de insuficiencia y usamos para hipertensión arterial. Primer paso, un IECA. Se usa para la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Por qué usamos la insuficiencia cardíaca? Porque disminuye el volumen vascular, disminuye la sobrecarga cardíaca, mejora la adaptabilidad, o sea, tiene muchísimas ventajas. Se dan cuenta que al tener ese conocimiento vamos entendiendo muchísimas cosas dentro de la medicina y lo que era oscuro se va esclareciendo ahora, ¿verdad? Bueno, si sigue siendo oscuro es mal pronóstico. Bueno, infarto, mentira, van a ir entendiendo de a poco, ¿verdad? Infarto de miocardio con difusión sistólica. Sí, los que tienen caída de la fracción de eyección, del volumen minuto, les ayuda a mejorar eso. También son nefroprotectores, se recuerdan, son nefroprotectores, o sea, en la nefropatía diabética funciona bien, protección renal y cardiovascular. En la insuficiencia renal
sin diabetes. Bueno, y la dosis. Tenemos de 2.5. Generalmente viene en el aprilato viene de 2.5, que es la droga activa por vía endovenosa. Tenemos de 5 miligramos, de 10, de 20 y de 40. ¿Verdad? La dosis máxima es 40 miligramos día, o sea, hasta ahí podemos tener un efecto máximo antihipertensivo. El intervalo de dosis es cada 12 horas. ¿Verdad? Cada 12 horas. O sea, podemos pensar, como es 40 miligramos su dosis máxima, darle 40 miligramos por día. No. Vamos a tener que partir en dos porque es cada 12 horas. Para el control lineal de la presión arterial es necesario respetar su intervalo de dosis. Muchos piensan que esto funciona así, pero no es así. Entonces le vamos a dar 20 miligramos cada 12 horas como límite máximo. Si no controlamos con esa dosis máxima, ahí sí escalonamos, ¿verdad? Ahí sí subimos un nivel. Bueno, en el aprilato se usa para urgencias. Sí, para urgencias, ¿verdad? No se absorbe por vía oral, está solamente disponible en forma de ampollas, ¿verdad? Se puede volver a repetir la dosis cada 6 horas, esto es muy importante, no cada 15 minutos. Hay veces que no baja la presión y el compañero, el colega se apura y le hace otro. No va a funcionar. Tienen que esperar 6 horas para volver a aplicar otra dosis. Y su duración suele ser 5 minutos. Bueno, el lisinopril, otro fármaco disponible. Estos son los más utilizados, ¿verdad? Análogo de lisina del enalaprilato, activo por sí solo, es un fármaco activo, no es un profármaco, ¿verdad? Bueno, un poco más potente, tiene un problema de la absorción, es lenta, o sea, nunca vamos a usar para urgencias porque tarda tiempo en aumentar su concentración. No se acumula en tejidos y su dosis máxima es 40 miligramos día. Generalmente el lisinopril es cómodo porque solamente se da una vez por día. Una vez por día. Entonces al paciente le es mucho más fácil consumirlo. Bueno, después tenemos el ramipril, que tiene un metabolismo un poco complejo, ¿verdad? Se transforma en ramiprilato, se absorbe con rapidez, es una ventaja. Y la desventaja del ramipril es que los alimentos reducen la velocidad de absorción, tarda tiempo en alcanzar la concentración, pero no altera la biodisponibilidad, solamente que tarda, ¿verdad? Tiene una eliminación de 3 fases, en el cual su vida media va variando de 2 a 9, a 4, a 9 y a 18 horas, y se puede extender hasta 50 horas la semivida plasmática, ¿verdad? Bueno, se distribuye intensamente en varios tejidos, ¿verdad? Y este índice de distribución tiene una fase inicial, intermedia y terminal que lo hace en la enzima convertidora de angiotensina central, o sea, celular, ¿verdad? Bueno, y usamos también para hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, como los demás, en el infarto a miocardio y prevención de insuficiencias cardíacas y también en accidentes cerebrovasculares que tienen riesgo. Bueno, su dosis máxima es 20 miligramos día, este sí viene en bajas dosis. Después tenemos el perindopril, erbutamina de perindoprilato, es un profármaco, 30-50% se transforma en perindopril. Fíjense que la mitad nomás vamos a tener del fármaco, tiene mucho metabolismo, ¿verdad? Tiene mucho metabolismo y su cinética igualmente es, en este caso, bifásica. Su semivida inicial es de 3 a 10 horas y luego hace una fase segunda de 3 a 120 horas por disociación lenta, ¿verdad? O sea, este fármaco es su vida media un poco prolongada. Usamos también para lo que es hipertensión renovascular.
insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio con disfunción sistólica, insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica y las nefropatías diabéticas. Bueno, la dosis es 1 por día porque tiene larga vida media. El precio no es tan accesible como los demás por esta ventaja de la dosis y podemos administrar de 2 a 16 miligramos como dosis máxima por día en ayuna. Este te pide la condición de ayuna, ¿verdad? Bueno, estos son algunos nombres comerciales, ¿verdad? Inivex, Lioten, Lotrial, Ardilán, Cardaten. Hay muchos nombres comerciales. ¿Cuál es el problema real? Ustedes, por ejemplo, viene un paciente hipertenso y ustedes indican enalapril. Vamos a iniciarte a una dosis de 10 miligramos cada 12 horas, sí o sí. Nunca es cada 24 horas, porque su vida media es 11, 12 horas. ¿Qué pasa si administramos una vez por día? Hace efecto, pero en un 50% del día. Y el otro 50% la presión va a subir. Y nuestro trabajo va a ser incompleto. Y lo que está incompleto está mal, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer bien las cosas. Bueno, se va a la farmacia con su receta de enalapril y el farmacéutico le va a dar el que él quiere. El que está por vencer, general. Este vence el mes que viene, toma este enalapril. Le da cualquiera. Acá es donde ustedes, en base a su recomendación, van a elegir la mejor droga para su paciente. Entonces ya cuando tengan más experiencia, cuando vean ese campo, van a elegir el mejor. Por ejemplo, acá el mejor sería el Lotrial. El precio es altísimo, pero la droga es bioequivalente y los efectos son mucho mejores que otros, ¿no? Comparando con el Inivex, por ejemplo. Entonces controlan mejor la presión arterial. Pero eso ya es cuando están en el campo allá de batalla, ¿verdad? Bueno, dosis máxima 40 miligramos día. Lisinopril también 40 miligramos día, viene de 5, 10 y 20. Se reducen los nombres comerciales, Acerdil nomás ya, ¿verdad? Ramipril, Tetrace, 20 miligramos día, viene de 2.5, 5 y 10. ¿Qué es lo recomendable? Siempre lo recomendable es iniciar a baja dosis y ir subiendo hasta controlar. Si no controlamos, pasamos al segundo paso, segundo escalón. Bueno, Perindopril, Coversil, este sí es bueno, una marca buena. 16 miligramos día como dosis máxima. Y hablamos de lo que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, más conocidos como ARA. ¿Verdad? ARA2. Indicado para quién? Para la hipertensión, la insuficiencia cardíaca. Pero fíjense que acá pone IECA o ARA. ¿Y a quién le preferimos? Justamente ustedes dirán, es lo mismo. Pero en el 2020-21 se hizo un estudio enorme en el cual comparó IECA versus ARA2. ¿Y quién ganó la pelea? Ganaron los IECA. Son 2 veces más potentes que los ARA para el control de la hipertensión arterial. Bueno, entonces, ¿para qué están los ARA? En caso de que tenga efectos adversos, como la tos, reemplazamos por un ARA. Y los ARA funcionan mejor en los diabéticos. Tienen mejor control de la nefropatía, de la retinopatía. Se adapta mejor a los diabéticos. Entonces, por recomendación suelen ser en diabéticos. Fíjense que la historia es mucho más reciente que los IECA. Bueno, apareció en 1970 cuando surgió el IECA. Dijeron, bueno, ¿y qué pasa si bloqueamos los receptores, verdad? Empezaron a crear antagonistas a los receptores de la angiotensina, pero no tuvieron tanto éxito. ¿Por qué? Porque eran agonistas parciales. ¿Se recuerdan del agonismo parcial, verdad? Hacían un efecto, pero no lo suficiente para tener un efecto máximo celular.
Entonces no funcionó en 1970, arrastraron hasta 1980 que empezaron a desarrollar antagonistas no peptídicos. Los anteriores eran peptídicos o proteicos. Y recién en 1995 apareció el losartán. ¿Verdad? Losartán. Bueno, ¿cuál es lo que es el mecanismo de los ARA? Bloquean a un tipo de receptor específico que ustedes están viendo acá, el AT1 o receptor de angiotensina 1, que es responsable de la vasoconstricción y de la remodelación trófica, que era el depósito de fibroblasto, la fibrosis, la hipertrofia, ¿verdad? Todo eso hace el receptor AT1. Y acá nos pone que disminuye la vasopresina, aldosterona y endotelina 1. Sin embargo, el otro receptor de angiotensina se encarga de degradar los componentes inflamatorios, entre ellos las bradicininas. ¿Tiene injerencia sobre el AT2? No. Solamente bloquea el AT1, por lo tanto no tiene un efecto sobre la tos. No produce tos. Por eso reemplazamos un IECA por un ARA en caso de que haya tos seca. ¿Verdad? Tos seca. Bueno, la cinética de este fármaco es distinta a los IECA. Su eliminación es preferentemente por vía biliar, o sea, utiliza el hígado para su eliminación. O sea, respetamos más a la insuficiencia hepática que a la renal, que eran los IECA. ¿Verdad? Bueno, su vía de disponibilidad es variable, dice, oscila entre 33% para el losartán y 70% para el iversartán. Bueno, como le dije, la mayoría de sus eliminaciones son biliares y son profármacos casi todos. Bueno, un aspecto importante comparando con los IECA es la potencia. Los IECA son más potentes. Los ARA2 permiten la activación del receptor AT2, por lo tanto no interfieren en la degradación de componentes inflamatorios. Los IECA incrementan la angiotensina, sin embargo estos no, y los IECA aumentan los niveles de diversos sustratos del ECA, incluyendo la bradicinina, ¿verdad? Esa será su principal desventaja. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos? Tenemos dos grupos, el de bifenilmetilo y el del tienil metilacrilato o lacrílico, que es el eprosartán, ¿verdad? Este no se comercializa. Sin embargo, los que están a la mano de ustedes, a la izquierda, son los que más van a encontrar en plaza y son comercializados y disponibles, como el silexetilo de candesartán, iversartán, losartán, valsartán, telmisartán. La mayoría van a encontrar disponibles, ¿verdad? Bueno, ¿para qué usamos? Van a ver que es en la hipertensión arterial funciona, ¿verdad? Su efecto antihipertensivo dice que no se acompaña de taquicardia refleja, o sea, no da una respuesta compensadora o cambio de volumen minuto, no aparece tolerancia, pueden utilizar por largos periodos de tiempo y no produce efecto hipertensión de rebote. ¿Qué es hipertensión de rebote? Suspenden y hipertensa al paciente. ¿Quién produce hipertensión de rebote? Los beta bloqueantes, por ejemplo, ¿verdad? Usted le suspende y se dispara la presión. Entonces, ¿qué es recomendable en ese caso? Disminuir lentamente la dosis para que se adapte y después se evite el efecto rebote, ¿verdad? Bueno, también dijimos, es lo recomendable en nefropatías diabéticas o potencial nefropatía diabética. Se adapta mejor, disminuye la mortalidad en diabéticos y son nefroprotectores, al igual que el anterior, ¿verdad? Bueno, en asma y EPOC no producen depresión del centro respiratorio, no producen tos, o sea, una buena opción en caso de tener ese efecto adverso o no deseado, y no modifican el perfil lipídico, no producen glucosuria, no producen trastorno de insulina ni otros
valores lipídicos. Bueno, efecto secundario es teratógeno. ¿Por qué? Porque produce hipotensión en el feto, también como los IECA. O sea, si la persona está gestante, no es una buena opción usar IECA ni ARA2. Bueno, y también precaución en personas que tengan estenosis bilateral de la arteria renal, porque puede producir insuficiencia renal, oliguria, aumento del perfil renal, hiperazoemia, etc. Y puede producir hiperpotasemia también en nefrópata. Bueno, si sumamos con cualquier antihipertensivo, por supuesto que va a hacer un efecto hipertensor mayor, ¿verdad? Bueno, y también aumentan los efectos adversos del IECA, ARA2 y alasquiren, que es un antagonista a la renina, y diuréticos. ¿Verdad? Aumentan los efectos adversos sobre el potasio, producen hiperpotasemia. Bueno, disminuye los efectos de los AINE, o sea, no va a tener un efecto antiplaquetario, analgésico, antipirético, y en todo componente nefrotóxico, como el naproxeno o el piroxicam, aumenta el riesgo de insuficiencia renal. Bueno, pero ¿acaso no sería bueno dar dos medicamentos? Si uno inhibe el ECA y el otro inhibe el receptor, si fusionamos sería algo ideal, va a tener mayor efecto. ¿Alguien pensó eso alguna vez? Si le damos dos, ¿va a tener mayor efecto sobre la presión y va a controlar mejor? No. Se hizo el experimento, se hizo y fue igual. No hubo una ventaja de la asociación. No hubo una ventaja, mantuvieron la misma presión, sin embargo hubo riesgo de insuficiencia renal más rápida. Entonces, ¿podemos asociar un IECA con un ARA2? Nunca, jamás en su vida. ¿Verdad? Les digo por eso, porque he visto ya indicaciones, le pone un nalapril y un losartán al lado. Los dos le indicó, ¿verdad? Eso es un error gravísimo. Un error gravísimo. Y de médico ya, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar del candesartán. Es un profármaco esteractivo, según su propiedad química. Se hidroliza en el tubo digestivo a candesartán rápidamente. Bueno, y este se elimina un 33% por riñón, un pequeño porcentaje, pero la mayoría se lleva a la bilis, 67% por bilis, ¿verdad? Su semivida es 9 horas aproximadamente y tienen que tener cuidado con insuficiencia renal severa porque aumenta el potasio, disminuye la perfusión renal y también se usa en hipertensión arterial, en insuficiencia cardíaca avanzada, clase 2 a 4, ¿verdad? Y también la dosis del candesartán más de 4 a 32 miligramos como dosis máxima día en 1 a 2 dosis por día, ¿verdad? El ibersartán, allá tienen su nombre comercial, viene de 150 y 300 miligramos, semivida 11 a 15 horas y su duración de efecto es de 24 horas. Entonces sería conveniente administrarlo solamente una vez por día. También su eliminación en este caso es 80% por bilis, 20% por riñón. Y utilizamos para todo el tratamiento anterior, hipertensión, insuficiencia cardíaca, nefropatía diabética, etc. Bueno, con respecto al ibersartán suele ser indicado porque se adapta bien al ritmo del paciente, o sea, es una vez por día y hay mucha adaptabilidad al tratamiento. Bueno, ¿qué más? El losartán, el famoso losartán, ¿verdad? Hay que aclarar que no es lorsatán, ¿verdad? Es losartán, porque muchos ponen, estoy tomando lorsatán, ¿verdad? Este fármaco es el más conocido dentro de los ARA2 porque es el más económico, el más accesible. Un los sartanes siempre son más caros que los IECA.
tienen el doble del precio, ¿verdad? Por el producto químico, por su efecto, su mecanismo de acción, pero dentro de los sartanes que son ya caros, el más accesible es el losartán, ¿verdad? Por ejemplo, el losartán cuesta entre 75.000 guaraníes versus un nalapril que está a 30.000 guaraníes. El losartán está a 75.000 aproximadamente, pero el telmisartán está 350.000 guaraníes, ¿verdad? Son mucha diferencia económica. Bueno, este fármaco es accesible dentro de todo. Hay que tener cuidado con la insuficiencia hepática, no con la renal, porque su eliminación es hepática biliar, ¿verdad? Bueno, aparte de ser un ARA, es un antagonista competitivo del tromboxano A2, ¿verdad? Por lo tanto, es un antiplaquetario. ¿Entienden? ¿Saben cómo funciona el sistema de coagulación, verdad? Justamente eso estuve preguntando ayer y no sabían también, ¿verdad? Bueno, es importante saber cómo funciona el sistema de coagulación. Bueno, voy a borrar este porque ya me imagino que impregnaron en su cerebro. Si no impregnaron, ya es tarde. Bueno, quizás lo que explica ahora nadie no le va a volver a explicar. Bueno, hay algo que se llama hemostasia, ¿verdad? ¿Qué es la hemostasia? Muy bien, es el equilibrio en el cual la sangre se mantiene entre coagulación y líquido, ¿verdad? En estado líquido para su circulación. Pero en este caso vamos a hablar de la hemostasia en el punto de coagulación. Bueno, nunca se preguntaron qué pasa cuando se cortan, ¿verdad? Se cortan el dedo, por ejemplo. No el dedo completo, sino una parte del dedo, ¿verdad? Están pelando una naranja, están cocinando, ¿verdad? No, puede ser que sí o que no. O hipotéticamente en su cerebro están cocinando y se cortan. Bueno, ¿ya les pasó eso alguna vez? Sí, ¿verdad? Al que no le pasó, es muy raro. Bueno, normalmente se cortan y le duele. Hay terminaciones nerviosas que se dañaron y el cerebro dice, uff, te cortaste, ¿verdad? Pero ustedes son incrédulos y miran el dedo, ¿verdad? Y no sangra. No sangra. Entonces dicen, no me corté, ¿verdad? Y siguen haciendo lo que estaban haciendo y de repente lleno de sangre ya. Después de un rato sangra. Y sangra mucho. Aprietan, sueltan y sangra todavía, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ocurre en una coagulación. Tiene 4 fases. 1, vasoconstricción refleja. 2, se llama hemostasia primaria. 3, se llama hemostasia secundaria. Y 4, la contrarregulación trombótica, ¿verdad? Muy importante los términos, lo que es agregación y coagulación. ¿Hay diferencia entre agregación y coagulación? Muy grande la diferencia, muy grande la diferencia. Para que ustedes realicen un edificio como este, necesariamente tienen que hacer la base primero y los pilares. Y después ponen la estructura encima para fijar el edificio. No pueden colocar primero el techo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre en una coagulación. ¿Quién entra acá cuando ustedes se cortaron el dedo y no sangró? La querida endotelina 1. Se liberó en el lugar, produjo una vasoconstricción fuerte, no sangró, es un efecto protector
pero que finalmente no sirve para nada, ¿verdad? Bueno, supongamos que este sea un vaso sanguíneo en el cual ustedes rebanaron cuando se cortaron el dedo. Se cortaron. Y están las células endoteliales, ¿verdad? Acá. Todo está íntegro. Está circulando perfectamente hasta que su naranja se desplazó y le rebanaron acá a la célula endotelial. Esto salió. Y acá abajo hay un componente que se llama matriz extracelular subendotelial. Y dentro de esa parte se encuentra un factor que se llama factor de von Willebrand. ¿Escucharon hablar ya de él? ¿Oh? Sí, ¿verdad? El factor de von Willebrand que está abajo. Está como debajo del piso. Sería como si fuera que rompieron este piso y abajo está el factor que se muestra. Bueno, y por acá pasa una plaqueta normal en su recorrido de 7 días antes de su muerte. Es un fragmento celular derivado del megacariocito, ¿verdad? Muy bien. Y tiene un ancla, tiene una proyección de su estructura en caso de que ocurra lo que ustedes hicieron por su dedo. Y se llama glicoproteína 1B. Entonces, la glicoproteína 1B le agarra y se encastra al factor de von Willebrand. Se adhiere la plaqueta, se activa la plaqueta, cambia su forma enorme, se vuelve el triple de lo normal y aparte de eso tiene una forma espiculada tipo erizo de mar, dice, ¿verdad? ¿Para qué? Para agarrarle mejor a otras plaquetas. Entonces, esta plaqueta tiene unos gránulos, ¿verdad? Unos gránulos que tienen sustancias en su interior que se liberan. Entre ellos, el tromboxano A2 y el ADP, que son los dos potentes más agregantes en plaza. ¿Qué es agregar? Es apilonar. Viene otra plaqueta, viene otra plaqueta, viene otra plaqueta, viene otra plaqueta. Eso es agregarse. O sea, se une plaqueta con plaqueta a modo de ¿qué? De formar un tapón hemostático primario, que es un tapón plaquetario, ¿verdad? Por ejemplo, si su plaqueta, ¿cuánto es la plaqueta normal? Muy bien, 150.000 a, muy bien, 450.000, todos tienen que saber eso. ¿Por qué? El dengue, ¿conocen el dengue? El dengue, ¿qué hace? Consume plaquetas. Y su plaqueta puede caer tan bajo como 20.000, 10.000, siendo que el piso es 150.000. ¿Qué va a ocurrir en el dengue? Este proceso no se va a llevar a cabo correctamente. Y van a empezar a sangrar, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Se dan cuenta cómo la información se va uniendo? Bueno, entonces agregación es algo fundamental. Ahora, ¿qué estructura utiliza la plaqueta para unirse con otra plaqueta? Se llama glicoproteína 2B3A. Ya se va complicando el tema, ¿verdad? Entonces la unión es glicoproteína 2B3A con otra de otra plaqueta y se van uniendo. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con esto? Acá estábamos hablando del tromboxano A2, ¿verdad? Que es un antiplaquetario, dice. Cuando usted le dan aspirina, que estuvimos hablando que era una unión covalente la vez pasada, lo que hace es inhibir el tromboxano A2, ¿verdad? Por eso es un excelente antiagregante. Le va a inhibir por 7 días a esa plaqueta, bloqueando el tromboxano A2. Pero este se lleva nada más que el 50% de la agregación. Y el otro 50%, ¿quién se encarga? El ADP. ¿Verdad? Bueno, y ustedes dirán, ¿hay alguna forma de neutralizarle a este ADP? Sí. Hay un fármaco que se llama clopidogrel. ¿Conocen?
Por ejemplo, si tienen un infarto, le dan aspirina más clopidogrel, bloqueando el 100% de la agregación plaquetaria. Bueno, y dirán, ¿no sería mejor bloquear a la glicoproteína 2B3A para que no se agregue ninguna plaqueta? Hay un fármaco que es inhibidor del 2B3A, pero es carísimo, ¿verdad? Es carísimo. ¿La aspirina es el mejor antiagregante? No. Hay otros mejores, como el inhibidor de la glicoproteína 2B3A. Bueno, entonces tenemos aspirina, clopidogrel, que se encargan de la agregación plaquetaria. ¿Qué tiene en común esto? ¿Tomaron su café? No se nota. Bueno, ¿creen que no le voy a volver a preguntar esto? Claro que le voy a volver a preguntar. Porque vamos a volver a dar AINES y vamos a volver a dar antiagregación, ¿verdad? Bueno, este tapón es frágil y se mueve, se desprende y vuelve a sangrar, ¿verdad? Por eso el tiempo de sangría normal es 5 a 15 minutos. Si es más de 15 minutos hay un problema de coagulación, ¿verdad? Bueno, estos eran nuestros pilares y nuestra base para que venga acá la cascada de la coagulación, ¿verdad? Cascada. Que al mismo tiempo que se mostró el factor de von Willebrand, al lado está el factor tisular. El factor tisular, que va a activar la vía extrínseca de la coagulación y va a terminar en ¿qué? En formando enlaces de fibrina, que va a cementar eso, va a fijar y el corte que usted tuvieron en el dedo va a parar, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Es una montaña de coágulos. Entonces eso puede traer trastornos en la circulación lineal de la sangre y puede formar otros coágulos. Entonces tiene que activarse un sistema de limpieza o de reestructuración para que vuelva a ser como antes este endotelio. Eso se llama contrarregulación del coágulo. Entonces tiene que volver a ser como antes. Y ahí es donde se activa el activador del plasminógeno, más conocido como TPA. Hay un fármaco que se llama RTPA, que se usa para infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿verdad? Es el más potente trombolítico endógeno. Es el más potente trombolítico endógeno, que lo que hace es convertir el plasminógeno en plasmina. Y la plasmina es el que licua el coágulo, ¿verdad? Todo eso vamos a volver a dar. Si van entendiendo lo que dije, sería muy ideal. Bueno, ¿y qué tiene que ver con esto? El losartán, aparte de ser antihipertensivo, un tratamiento de la insuficiencia cardíaca, es antiagregante. O sea, sería muy buena ventaja usar en pacientes que son riesgo de isquemia. Bueno, su dosis de 100 miligramos día, vamos a ir acelerando. Pueden dar 1 o 2 veces al día, no hay problema, su vida media es prolongada. Bueno, uso con diurético, hipovolemia o insuficiencia hepática, hay que reducir la mitad de la dosis, hay que tener cuidado en esos pacientes. El olmesartán, profármaco éster inactivo, que se hidroliza a olmesartán y se convierte en un fármaco activo. Su semivida es 10 a 15 horas, pero completa un tiempo total de vida de más o menos 23-24 horas, lo que hace cómodo solamente una vez por día. Suele tener consecuencias como hiperglicemia, por ejemplo, hipertrigliceridemia, fatiga, etc. Pero tienen que tener en cuenta eso a la hora de alteraciones metabólicas. Reemplazar al olmesartán, ¿verdad? Bueno, y el Telmi, este era caro, ¿verdad? El Telmi, fármaco bueno por su semivida larga, 24 horas, cómodo, podemos dar 80 miligramos día, se podría considerar el más potente ARA2. Dentro de todo, este es el más potente. Entonces sería como una última opción antes de pasar a otro escalón,
y utilizamos para todos los anteriores. Hipertensión, insuficiencia cardíaca, y siempre tienen que hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué damos en la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué damos en la hipertensión? Esa es la respuesta que tienen que buscar. Bueno, en pacientes de 55 años más que no puedan recibir IECA por algún motivo, ¿verdad?, o tengan gran riesgo de eventos cardiovasculares, es muy buena opción para el consumo de telmisartán. Y valsartán, que tiene una desventaja, tiene mucha interacción alimentaria, disminuye su absorción, lo que hace que pierda ventaja, ¿verdad? Bueno, igualmente se usa para hipertensión, insuficiencia cardíaca avanzada y también para postinfarto agudo del miocardio. Su dosis máxima es 320 miligramos por día. Bueno, estas son las dosis máximas que tengo que saber para el examen, los principales, ¿verdad? Los principales. Esto lo suelo preguntar, 80, 160, 320. Eso ya van a aprender por el camino largo de la medicina, pero esto sí. El nombre comercial, olvídense porque va cambiando, ¿sí? No pido. Suficiente con que aprendan el genérico. Si aprenden el genérico va a estar muy bueno, ¿eh? Bueno, y por último, antes de que nos vayamos, antes de que se duerman todos, inhibidores directos de la renina. ¿Verdad? Inhibidores directos de la renina. Cuesta, ¿verdad? La concentración es importante. Al lisquireno. A alguien se le ocurrió que si bloqueaban directamente la renina antes del pasaje iba a ser perfecto el fármaco, pero fue un error. Fue un error muy grande y costoso. A final de los 80, fíjense que en el 70 se descubrió y pasó a prueba lo que es el IECA, y en el 70 investigaron los ARA. Recién en el 95 se aprobó el primer ARA2, que es el losartán, ¿verdad? Ya en la década de los 80 empezó la investigación por los inhibidores directos de la renina y surgió el analquireno, el sanquireno, el remiquireno y el único que está en plaza y se aprobó en el 2007, no hace mucho tiempo, es el alisquireno. ¿Verdad? Bueno, nunca se utiliza como monoterapia, que es monoterapia solo, ¿verdad? No funcionan solo. Generalmente tienen que estar asociados a otro antihipertensivo, que suele ser la hidroclorotiazida. Vamos a dar la hidroclorotiazida. Es un diurético de moderada potencia. ¿Verdad? De moderada potencia. Es un buen coadyuvante para el tratamiento de la presión arterial. Y acá vemos los distintos niveles. En este caso el alisquireno va a bloquear la renina, ¿verdad? La acción de la renina. Vemos que el IECA bloquea la ECA y el ARA bloquea el receptor AT1. Acuérdense de ese proceso, ¿verdad? Bueno, tiene una afinidad alta por la renina, incluso 10.000 veces más que la renina. Por lo tanto, es un antagonista total, ¿verdad? Un antagonista total. Bueno, en cuanto a cinética, su cinética es el problema. Su cinética es muy mala, su biodisponibilidad es muy baja, 2.5% del 100, y aparte se metaboliza, 1.4% se metaboliza de ese 2.5%. ¿Qué es lo que le ayuda a compensar su larga semivida plasmática? Puede llegar a ser hasta 40 horas, ¿verdad? Lo que compensa y estabiliza el fármaco. Bueno, su eliminación, a diferencia de los IECA, que era por riñón, y los ARA, que era preferentemente biliar, este por S. 90% se va por S. No tiene ninguna interacción con otros medicamentos como antiácidos, no tiene interacciones con AINES, y tampoco hay alteraciones laboratoriales, ¿verdad? Bueno, ¿y para qué se usa? Se usa en caso de último recurso, ¿verdad? Como un coadyuvante, en caso de fracaso terapéutico, o si el tratamiento va a ser por muy largo periodo de tiempo, ¿verdad? Que generalmente la mayoría van por mucho tiempo. También se usa en la insuficiencia cardíaca y sus efectos adversos, que siempre es necesario saber. Si superan la dosis que tiene que alcanzar,
600 miligramos por día van a tener este efecto, ¿verdad? Diarrea. Se produce diarrea a dosis alta, rash, ¿qué es lo que es rash? Una dermatitis alérgica, ¿verdad? O urticaria, dolor abdominal, dispepsia, que es una sensación de pesadez epigástrica, pirosis, sensación de quemazón epigástrica, y puede llegar a producir tos, hipotensión y esto que es la T picuda, esta, la hiperpotasemia, ¿verdad? Bueno, su dosis suele ser entre 40 a 600 miligramos al día como máximo. Si superan 600, diarrea, ¿verdad? Y está contraindicado en ancianos porque tiene deterioro renal, en insuficiencia hepática renal y por supuesto una vez más la gestante contraindicado, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo. ¿Tiene una duda acá la compañera? Esse inibidor da renina seria o segundo passo? Não entendi essa parte. El inhibidor de la renina es una terapia de último recurso. Último recurso por su baja eficacia. Sí. En caso de que fracase o que no te quede otra cosa, le puedes agregar una liquirena.